Aliméntame y salvo a tu hijo. La voz rasposa atravesó el murmullo del restaurante como un cuchillo. Las copas de vino temblaron en las manos de los comensales, y una cucharilla cayó al suelo con un ruido metálico. Todos miraron hacia la puerta. Un hombre de piel negra, delgado hasta los huesos, con la barba descuidada y la ropa hecha jirones, se sostenía apenas sobre unos zapatos rotos. Sus ojos, sin embargo, no tenían nada de quebrados. Miraban fijos, seguros, como si supieran algo que nadie más entendía. Ese Kiki. En la mesa central, Héctor de la Vega, el millonario dueño de medio distrito financiero, levantó la vista. Su traje azul marino hecho a la medida y su reloj de oro parecían brillar más que las lámparas del techo. Parpadeó, sorprendido por el atrevimiento, y luego soltó una carcajada seca, cargada de desprecio. «Salvar a mi hijo», escupió entre risas. «Tú no puedes salvar ni tu propia vida». Las carcajadas se propagaron como un virus. Algunos rieron por inercia, otros para congraciarse con el poderoso. Un guardia de seguridad ya estaba en camino hacia el intruso. «Sáquenlo, ahora mismo», ordenó Héctor, señalando con un dedo acusador. «Está arruinando la cena de todos». El hombre no se movió. No intentó escapar. Solo repitió con voz más grave, más urgente: «Aliméntame y salvo a tu hijo». Los murmullos estallaron. ¿De qué hijo hablaba? ¿Por qué sonaba tan seguro? El guardia dudó un instante, sorprendido por la firmeza. Héctor golpeó la mesa con la palma abierta, irritado. «¿No sabes de lo que hablas, vagabundo? Llévenselo». El mendigo sonrió apenas, una sonrisa triste, casi paternal. «Sé suficiente», susurró, «y sé que el dinero no puede comprar el tiempo, que se está acabando». El aire se volvió denso. Una mujer dejó de reír. Un camarero se quedó paralizado con una bandeja en la mano. Nadie entendía qué significaba esa advertencia, pero algo en su tono, en su manera de pronunciar cada palabra, heló la sangre de todos. Lo que sucedió después dejó a toda la sala en un silencio sepulcral. El silencio que siguió a esas palabras pesaba tanto como el mármol del piso. Afuera, la ciudad seguía rugiendo, pero dentro del restaurante, la cúpula de cristal, el mundo se había detenido. Era un lugar hecho para la ostentación. Paredes recubiertas de mármol italiano, columnas doradas que reflejaban la luz de enormes lámparas de cristal, mesas vestidas con manteles blancos, tan impecables que parecía un sacrilegio tocarlos con manos sucias. El aroma de carne a la parrilla y vino caro se mezclaba con la música de un cuarteto de cuerdas que, en ese instante, dejó de tocar. En la mesa central estaba Héctor de la Vega, el hombre que había construido un imperio financiero a base de fusiones frías. Sus dedos brillaban con 3 anillos de oro, y en la muñeca lucía un reloj suizo, cuyo valor superaba el salario anual de cualquier empleado. Tenía una sonrisa arrogante, tatuada en el rostro, como si la vida entera estuviera diseñada para entretenerlo. Su hijo, un adolescente de 14 años, no estaba presente esa noche. Era un detalle que solo él y su equipo de seguridad sabían. Pero la mención de aquel niño había puesto una sombra en sus ojos alrededor de él. Ejecutivos,
políticos y socialites disfrutaban de una cena que costaba lo mismo que un mes de renta de un apartamento. Vestían trajes a medida, vestidos de diseñador y joyas relucientes, todo mientras reían de un chiste que ya habían olvidado. Sin embargo, ahora nadie reía. Todos observaban al intruso, un hombre de piel negra, de barba desordenada y cabello encanecido por el polvo. Su chaqueta rota colgaba de un solo hombro, y sus zapatos gastados parecían a punto de desintegrarse. No era solo su apariencia lo que los incomodaba, sino la seguridad con la que había pronunciado esas palabras. Un camarero, joven y nervioso, se quedó inmóvil con una bandeja en la mano. Sabía que debía seguir trabajando, pero sus ojos no podían apartarse. Otros empleados miraban al suelo, conscientes de que cualquier gesto de simpatía podía costarles el empleo. Solo un anciano sentado en una esquina, con un sombrero viejo sobre la mesa, parecía no temer mirar directamente al hombre. Sus ojos cargaban una mezcla de curiosidad y respeto silencioso. Héctor rompió el mutismo con un suspiro exagerado. «Esto es ridículo», murmuró. «Un mendigo entrando aquí, pidiendo comida y hablando de mi hijo». Su voz rebotó contra las paredes como un látigo. Los presentes reaccionaron con gestos de incomodidad. Algunos bajaron la mirada. La incomodidad se transformó en esa sensación invisible de que algo no encajaba, como si el mendigo supiera un secreto que ellos no. El guardia de seguridad, un hombre robusto con la mandíbula apretada, dudó un segundo antes de volver a sujetar al intruso. No era miedo, era confusión. Algo en la expresión del mendigo le decía que no era un simple vagabundo buscando sobras. El hombre no opuso resistencia. Su respiración era tranquila, sus manos abiertas, como si estuviera esperando que lo escucharan antes de ser expulsado. En el ambiente flotaba una pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿Qué sabía exactamente ese hombre y por qué mencionó al hijo? El cuarteto de cuerdas reanudó su música tímidamente, como si tratara de devolver la normalidad al lugar. Pero la tensión seguía clavada. Era como si todos los presentes supieran que esa noche no terminaría como cualquiera de las otras noches de lujo y vanidad. El mendigo se quedó quieto, con la mano del guardia todavía sujetándole el brazo. Por un momento, el mundo parecía comprimirse. El olor a vino caro, la luz dorada de las lámparas, los murmullos tensos, todo se volvió un eco distante frente al peso de sus pensamientos. Había sentido esa mirada de desprecio miles de veces antes, en la calle, cuando extendía la mano, en las oficinas, donde suplicaba por un trabajo. Pero esa noche no podía retroceder. No se trataba de su orgullo herido. Se trataba de algo mucho más importante. Sentía el brazo del guardia, duro como hierro, apretando su piel. Cualquier otro día se habría dejado arrastrar sin protestar. Sin embargo, su mente repetía una y otra vez la imagen de un muchacho con la misma sonrisa arrogante que Héctor, pero con fragilidad. Ese niño no sabe lo que viene, pensó, y ese pensamiento lo mantenía de pie, como si el peso del desprecio no pudiera doblarlo. Dentro de sí, un torbellino de emociones lo golpeaba. Había miedo, sí, porque cualquiera podría golpearlo, arrestarlo o incluso matarlo.
Había ira, porque ese hombre, con un chasquido de dedos, podía decidir su destino sin conocer nada de su historia. Pero, sobre todo, había determinación. Esa determinación que nace de tenerlo todo perdido y, sin embargo, encontrar un propósito. Se preguntó si debía explicar lo que sabía, gritarlo para que todos lo entendieran. Pero no, no aún. Si hablaba antes de tiempo, todo se perdería. Había aprendido en las calles que la información, como la vida misma, tenía un momento exacto para revelarse. No entiendes lo que digo, porque nunca has pasado hambre, pensó mientras notaba el nudo en su garganta. No entiendes lo que es perderlo todo y aún tener la fuerza para advertir a alguien que te desprecia. El guardia tiró con más fuerza. Los dedos del mendigo se cerraron y luego se relajaron. No quería violencia. No esa noche. Sus labios se humedecieron y, por un instante, pensó en su propia vida. Las noches durmiendo sobre cartones, las miradas esquivas, la humillación de pedir comida como un perro hambriento. Esa sensación de no pertenecer a ningún lado era como una cadena invisible. Y aún así, allí estaba, en medio de la gente más poderosa de la ciudad, pronunciando una advertencia que podría cambiarlo todo. Las risas que se habían escuchado al principio, ahora se habían apagado. Pero él seguía sintiendo la presión de esas miradas. Su mente buscó anclar la serenidad en un recuerdo. El rostro de una mujer de piel oscura, con una sonrisa cansada, pero tierna, diciéndole: «Nunca dejes que te hagan sentir que no vales nada. Tu valor lo defines tú». Esa voz, tan lejana, fue su ancla. No podía dejar que lo arrastraran sin dar su mensaje. «Aliméntame y salvo a tu hijo». Lo había dicho porque era verdad, no como una súplica vacía. Sabía que sonaba extraño, loco incluso, pero cada palabra estaba respaldada por un conocimiento que ninguno de ellos poseía todavía. Y aunque el miedo palpitaba en su pecho como un tambor, su corazón se sentía sorprendentemente firme. Mientras el guardia lo empujaba hacia la salida, él pensaba: «Solo unos segundos más y entenderán por qué no me callé». A medida que el guardia lo empujaba, su mente viajó años atrás, a un tiempo en el que todavía tenía un nombre que la gente respetaba. Antes de convertirse en ese mendigo, había sido Samuel Carter, un hombre con uniforme, con un propósito claro. Era paramédico, el tipo de persona que llegaba primero cuando todo se desmoronaba. Accidentes de tráfico, incendios, niños que se ahogaban. Tenía manos firmes, rápidas, y un corazón que no conocía el miedo cuando se trataba de salvar vidas. Recordó un día concreto, hace casi 10 años, cuando la sirena de la ambulancia sonaba mientras la lluvia caía como cuchillas. Encontró a un niño atrapado bajo un coche volcado. No pensó, solo actuó. Esa noche salió en los periódicos: «Paramédico, héroe, salva a niño». Tenía el respeto de sus compañeros y el abrazo de una mujer que lo amaba. Su vida entonces era simple, pero plena. Una pequeña casa, una esposa que cantaba mientras cocinaba, y un sueño de algún día enseñar a nuevos reclutas cómo mantener la calma. Pero el mundo puede cambiar en un instante. Todo empezó con un accidente de trabajo. Un techo derrumbado
mientras intentaba rescatar a un hombre. Su pierna quedó destrozada. La recuperación fue lenta y costosa. El seguro no cubría todo. Y la empresa contratista negó responsabilidad. Peor aún, el hospital lo trató como un número más. Se recuperó físicamente, pero su puesto le fue negado. Ya no eres apto para la exigencia. Mientras contrataban a un hombre más joven, blanco y con menos experiencia. La caída fue rápida. La deuda médica se acumuló. Su esposa, cansada de la pobreza y la incertidumbre, lo abandonó llevándose lo poco de valor que quedaba. Samuel intentó buscar otros empleos: vigilante, nocturno, obrero, repartidor. Pero en cada entrevista veía la misma mirada, la de alguien que no quería problemas, alguien que veía su piel y su cojera como obstáculos. Con el tiempo, perdió su casa y se encontró viviendo en refugios abarrotados, donde el olor a sudor y desesperanza era constante. Sin embargo, nunca dejó de ayudar. Si veía a alguien herido en la calle, se acercaba sin esperar nada, curaba cortes. Hacía torniquetes improvisados. Enseñaba a los niños de la calle cómo usar un botiquín. Su reputación entre los desposeídos creció. El doctor de la calle, le decían, aunque no era médico, para Samuel, esas pequeñas acciones eran su forma de mantener la humanidad viva, una prueba de que aún tenía algo que dar. Recordó a una niña en particular, Clarisa, de apenas 7 años, que un día le dijo mientras le entregaba una galleta rota: «Usted no parece un mendigo, parece un héroe que se disfrazó para ayudarnos». Esa frase lo marcó, porque, a pesar de su situación, aún había quienes lo miraban con respeto, aunque el resto del mundo lo ignorara. Pero también recordaba el lado más oscuro, las noches que dormía bajo un puente, abrazando una mochila con un botiquín gastado, las veces que sintió el pie de un policía empujándole para que se moviera de la zona bonita de la ciudad, los insultos. Cada momento de humillación había dejado una cicatriz invisible, pero también había construido en él una determinación férrea. Si podía salvar una vida, aunque fuera una, no importaba lo que el mundo pensara de él. Fue esa determinación la que lo llevó a estar esa noche en el restaurante más caro de la ciudad. No buscaba dinero, ni lástima. Sabía algo que ellos no sabían. Había una amenaza, algo que ponía en peligro al hijo de ese hombre arrogante, y él podía evitar una tragedia, pero para eso necesitaba algo tan simple como un plato de comida, la energía para actuar, la oportunidad de entrar. Cuando volvió al presente, sintió el tirón del guardia sobre su brazo. Su respiración se volvió más firme. Recordar su pasado no lo quebraba. Cada pérdida, cada noche helada, cada mirada de desprecio lo había preparado para ese momento. No estaba allí por él, estaba allí por un niño que aún podía ser salvado. La mano del guardia seguía apretando su brazo, pero Samuel no se resistía. Su mente estaba demasiado ocupada, recordando por qué aún seguía de pie. Su vida había sido un desfile de pérdidas. El trabajo, el hogar, la familia. Pero había una cosa que nadie había podido arrebatarle: la promesa que un día le hizo a su madre.
en su lecho de muerte. Si tienes la fuerza para salvar aunque sea una vida, hazlo. Hijo, esa frase era su brújula. Incluso cuando la brújula de su propia vida parecía rota. Después de perderlo todo, Samuel encontró un extraño tipo de propósito entre los olvidados. La gente que dormía en la calle no tenía techo ni dinero, pero aún tenía manos y conocimiento. Cada vez que ayudaba a alguien, recordaba que aún podía marcar una diferencia. Esa certeza le permitía soportar el hambre, el frío y las miradas de desprecio. Su rutina diaria era una lucha constante. Despertaba en un parque o debajo de un puente. Buscaba agua limpia para lavarse la cara. Sin embargo, siempre reservaba un espacio en su mochila para un pequeño botiquín improvisado, hecho de vendas viejas. Era su herramienta de dignidad. Con ella había atendido heridas de otros indigentes. Había hecho torniquetes en accidentes de tránsito. Cada pequeño acto de bondad era su alimento emocional, su forma de recordarse que no era solo otro mendigo, era un ser humano con un valor que no podía medirse en dinero. Esa convicción se reforzó la primera vez que alguien lo llamó héroe. Aquel día había sacado a un anciano de un incendio en un edificio abandonado. Salió con los brazos quemados y el rostro ennegrecido, pero con la satisfacción de saber que la vida de otro continuaba gracias a él. Sin embargo, había momentos en los que la desesperanza golpeaba con fuerza. Noches en las que el estómago vacío dolía tanto. Días en los que los insultos de desconocidos lo hacían sentir invisible, como si no fuera parte de la sociedad. Y aún así, cuando la tentación de rendirse se acercaba, aparecía la imagen de aquella niña Clarisa, diciéndole que parecía un héroe. Esas palabras, junto con el recuerdo de su madre, se convirtieron en su escudo contra el cinismo del mundo. Esa noche en el restaurante no era diferente. Tenía hambre, sí, pero no había entrado solo para llenar su estómago. Lo había hecho porque vio algo. El hijo de Héctor había estado esa tarde en el estacionamiento y Samuel había reconocido los síntomas de un shock alérgico inminente. Nadie se había dado cuenta, pero él sí, y sabía que, en cuestión de horas, el niño podría colapsar si no se actuaba a tiempo. Para poder ayudarlo necesitaba energías, necesitaba entrar al espacio que le estaban negando. Por eso sus palabras habían sido tan directas. Aliméntame y salvo a tu hijo. No era una metáfora, era literal. Si comía, recuperaría la fuerza necesaria para actuar, y con sus conocimientos de primeros auxilios, podría evitar una tragedia. Cada segundo que pasaba lo acercaba más al momento crítico. No podía perder la calma. No podía rogar sin sentido. Tenía que mantener la mirada fija, el cuerpo firme, porque esa seguridad era lo único que podía abrirle una grieta en la muralla de prejuicios. Su motivación no era el orgullo ni el dinero, era la vida de un niño que ni siquiera lo conocía. Esa certeza lo sostuvo mientras el guardia tiraba de él hacia la salida. Cada paso que daba no era un paso hacia la derrota, sino hacia la decisión inevitable que estaba a punto de tomar. Si no lo escuchaban, encontraría la manera de hacerse escuchar. Porque Samuel Carter no había sobrevivido a todos esos años de miseria solo para rendirse en el momento en que más importaba.
El empujón del guardia lo llevó hasta el borde de la puerta, pero Samuel clavó los pies en el mármol brillante. Su cuerpo temblaba, no por miedo, sino por la mezcla de hambre y adrenalina. Su voz retumbó de nuevo, más fuerte, más clara. Escúchame, Héctor, no tengo tiempo para tu orgullo. Tu hijo está en peligro. El murmullo de los comensales se apagó al instante. Algunos se miraron entre sí, confundidos. Otros fruncieron el ceño, como si la sola idea de que un mendigo supiera algo importante fuera una ofensa personal. Héctor, aún sentado en su silla de cuero, alzó una ceja con incredulidad. «Mi hijo», repitió con burla. «Ahora también eres adivino». Una risa seca se escapó de sus labios. El guardia apretó más el brazo de Samuel, pero éste no se resistió. Solo levantó la vista. «No soy adivino. Soy alguien que sabe reconocer un shock anafiláctico cuando lo ve». Hizo una pausa y añadió: «Y tu hijo lo está desarrollando». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Algunos cuchicheaban, sin entender. Una mujer joven preguntó, en voz baja. Dijo shock anafiláctico. El nombre del padecimiento no era común en aquel lugar de risas y vinos caros. Héctor, por su parte, se puso de pie lentamente, como si las palabras del hombre hubieran encendido un pequeño fósforo de duda. «¿Qué estás diciendo?» Su tono se endureció. «Mi hijo está en casa con su niñera». Samuel respiró hondo. «No, lo vi en el estacionamiento. Comió algo que no debía. Su garganta ya estaba irritada. Si no lo atienden, podría ser tarde». El guardia lo empujó una vez más, pero esta vez Samuel clavó los talones en el suelo con una fuerza inesperada. Giró la cabeza hacia la multitud, buscando un rostro que entendiera la gravedad. Nadie aquí es médico. Nadie va a verificar. El ambiente cambió. Aquellas miradas que antes eran de burla ahora tenían un matiz de inquietud. Una mujer de cabello gris, con bata, claramente una doctora que cenaba allí, se levantó con un gesto serio. «¿Qué viste exactamente?», preguntó, acercándose. Samuel explicó rápido, con términos técnicos que no encajaban con la imagen de un vagabundo. «Enrojecimiento de la piel. Hinchazón». Su voz sonaba segura, casi profesional. La doctora lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Héctor dio un paso adelante, irritado, pero en el fondo inquieto. «¿Insinúas que no puedo cuidar de mi propio hijo?» Samuel sostuvo su mirada. «Insinúo que tienes un hijo que puede morir si sigues perdiendo el tiempo». La tensión alcanzó un punto de ruptura. Algunos clientes ya estaban sacando sus teléfonos. Otros se ponían de pie, sintiendo que estaban presenciando algo más grande. El guardia, incómodo, aflojó la presión en el brazo de Samuel. En ese momento, el teléfono de Héctor sonó. Lo tomó con irritación y respondió bruscamente. La voz al otro lado. La niñera sonaba histérica. El niño se estaba poniendo morado. No podía respirar bien. Héctor se quedó inmóvil, con el rostro perdiendo su arrogancia habitual. Miró a Samuel, y por primera vez, su tono no fue de burla sino de urgencia. «¿Qué hago?» Samuel se liberó del guardia con un solo movimiento. «Dame comida
Dame acceso y yo me encargo. Héctor titubeó un instante, atrapado entre el orgullo y la desesperación, pero al final asintió. Los guardias se apartaron. El restaurante entero estaba en silencio absoluto, como si cada persona entendiera que estaba presenciando un giro que nadie había anticipado. Samuel respiró hondo. Todo lo que había soportado hasta ese momento, toda la humillación y el dolor acumulado, se transformó en un combustible. Ahora tenía lo que necesitaba, una oportunidad de hacer lo que mejor sabía, aunque el mundo lo hubiese olvidado. Y en ese instante, por primera vez en años, Samuel Carter ya no se sintió un mendigo. Se sintió un salvador. Samuel no esperó instrucciones. Caminó hasta la mesa más cercana. Tomó una botella de agua y un trozo de pan que un camarero le ofreció. Bebió rápido, sintiendo el líquido recorrer su garganta reseca, y masticó lo suficiente para recuperar energía. Luego, con la misma serenidad de un profesional en servicio, se volvió hacia Héctor. «Llévame con tu hijo, ahora mismo», ordenó con voz firme. Héctor asintió, todavía aturdido por la llamada de la niñera. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario no tenía el control. Sus ojos, antes altivos, ahora estaban nublados por el miedo de un padre. Samuel y Héctor salieron juntos del restaurante, seguidos por uno de los guardias y la doctora que había intervenido antes afuera. El aire frío de la noche chocó con el calor de la tensión. Subieron al lujoso automóvil de Héctor y partieron a toda velocidad. Durante el trayecto, Samuel dio instrucciones claras. Prepara una inyección de epinefrina si la tienen. Coloca al niño en posición. Héctor lo miraba por el retrovisor, sorprendido por el conocimiento de alguien que hasta hacía minutos consideraba un don nadie. Cuando llegaron, el panorama era peor de lo que Samuel había descrito. El niño estaba sentado en el suelo, luchando por respirar. La niñera lloraba sin saber qué hacer. Samuel se arrodilló de inmediato, su mente entrando en el modo de respuesta que conocía tan bien. Tomó la jeringa de epinefrina del botiquín de emergencias de la mansión y, con manos firmes, la aplicó en el muslo del chico. «Respira, hijo, respira. Todo va a estar bien», susurró con un tono cálido que contrastaba con el caos del momento. En cuestión de minutos, la respiración del niño comenzó a estabilizarse. Sus ojos, antes vidriosos, recuperaron algo de claridad. La doctora confirmó que la crisis había pasado, pero que necesitaba atención hospitalaria inmediata. Héctor, todavía de rodillas, tomó la mano de su hijo y miró a Samuel con una mezcla de gratitud y vergüenza. Tú le salvaste la vida», balbuceó. Samuel se levantó lentamente, su cuerpo todavía débil por el hambre, pero con la dignidad de alguien que había hecho lo correcto. Lo miró directamente y dijo, con un tono que resonó como un eco: «Te pedí alimento, no dinero. Solo quería la oportunidad de hacer lo que tú, con todo tu poder, no podías: salvar a tu propio hijo». Las palabras golpearon a Héctor más fuerte que cualquier puño. Las personas en la mansión, la niñera, el guardia, la doctora, se quedaron en silencio absoluto. Era el tipo de silencio que nace cuando alguien se da cuenta de que ha juzgado mal.
de que ha fallado. Quizá no solo como persona poderosa, sino como ser humano. Ser humano. Samuel tomó su mochila raída y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, giró la cabeza y añadió con una voz tranquila: recuerda esto, Héctor, el valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesto a dar cuando alguien más lo necesita. La frase quedó flotando en el aire como un disparo que nunca se olvida. Por primera vez en la noche, Héctor no tenía nada que responder. Solo se quedó allí, con el hijo a salvo en sus brazos, y el eco de aquella lección. El silencio en la mansión era absoluto. Héctor seguía de rodillas, abrazando a su hijo, con los ojos húmedos. Jamás había pensado que la vida podía escapársele así de rápido, y mucho menos que sería un hombre al que había humillado públicamente. Samuel permanecía cerca de la puerta, listo para marcharse sin esperar agradecimientos. No quería dinero, ni aplausos. Su misión había terminado. El niño estaba a salvo, pero cuando giró la perilla, escuchó la voz de Héctor, rota y temblorosa. Espera. Samuel se detuvo, pero no se volvió. ¿Qué más quieres que haga?, preguntó con calma. Ya está estable. Llévalo al hospital y asegúrate de tener siempre un autoinyector de epinefrina. Héctor se levantó lentamente, todavía con el peso del remordimiento en la espalda. Caminó hacia Samuel con pasos lentos. No quiero que te vayas así. Te debo más que la vida de mi hijo. Samuel giró su cabeza y lo miró sin dureza, pero tampoco con dulzura, solo con una honestidad que desarmaba. No me debes nada, Héctor. Yo no hago esto por deudas ni por reconocimiento. Lo hice porque podía hacerlo. Esas palabras golpearon el ego del millonario más que cualquier insulto. No había transacción. No había trato que pudiera equilibrar esa balanza. Un hombre que no tenía nada acababa de demostrar tenerlo todo: principios, dignidad y compasión. El guardia, que antes lo había sujetado, bajó la cabeza, avergonzado por haberlo tratado como basura. La niñera, aún con lágrimas en los ojos, se acercó a Samuel y le puso en la mano un pequeño paquete envuelto en papel. Comida caliente. Al menos esto, por favor, dijo con voz suave. Samuel aceptó el paquete con una ligera inclinación de cabeza. Gracias. Héctor, sintiendo el peso de su comportamiento, tomó una decisión inesperada. Se giró hacia el guardia. A partir de hoy, ningún hombre con hambre será echado sin escuchar por qué está aquí. Ninguno. ¿Entendido? El guardia asintió, sorprendido por el cambio de tono de su jefe. La arrogancia habitual había desaparecido. Samuel caminó hacia la salida. Nadie intentó detenerlo. Nadie lo juzgó. Al contrario, todos lo miraban con respeto. Mientras se alejaba, el millonario lo observó con un pensamiento que nunca antes había tenido. La riqueza no sirve si el corazón está vacío. Esa noche, los titulares no hablaron de negocios ni de lujos. Hablaron de un mendigo que salvó una vida y de un hombre poderoso que aprendió lo que significaba arrodillarse de verdad. Samuel salió de la mansión con el paquete de comida apretado contra el pecho. La noche estaba fría, pero el aire le sabía distinto. Caminaba despacio,
como si cada paso fuera una liberación de los años de humillación acumulada. Sabía que a la mañana siguiente seguiría siendo, para muchos, un mendigo sin valor, pero para ese niño, para esa familia, su nombre había recuperado un significado. No esperó que nadie lo siguiera, pero escuchó pasos detrás de él. Era Héctor. Ya no llevaba la expresión soberbia de un millonario. Parecía un hombre común, con la vulnerabilidad de un padre que casi lo pierde todo. «Samuel», dijo, con la voz temblorosa. Samuel lo miró por encima del hombro y respondió con una tranquilidad que desarmaba. «No tienes que hacerlo. Solo trata a la gente como si sus vidas importaran tanto como la de tu hijo». Héctor bajó la mirada, avergonzado, y asintió en silencio. Por primera vez, sus ojos no miraban a Samuel desde arriba, sino de frente. «Lo haré. Lo prometo». Samuel continuó su camino. Pasó frente a un espejo de la calle y apenas reconoció al hombre reflejado. Ropa sucia, barba descuidada, pero con los hombros rectos, la mirada firme, como alguien que había encontrado un propósito más allá de la miseria. En la mansión, el niño, aún débil, preguntaba a su padre: «Papá, ese señor era un héroe». Héctor lo abrazó con fuerza y respondió con honestidad: «Sí, hijo». Y lo ignoré cuando más necesitaba que lo escuchara. Esa noche, el millonario llamó a todos sus empleados y dio una orden clara. Ninguna persona hambrienta sería rechazada en la puerta. Y, por primera vez, sus palabras no sonaban a simple imagen pública, sino a un cambio real. Samuel se detuvo en un banco del parque. Abrió el paquete de comida y sonrió al ver el pan aún tibio. Tomó un bocado y miró al cielo. No tenía riqueza, ni casa, ni títulos, pero tenía algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: la certeza de haber hecho lo correcto. Porque algunos hombres son ricos por lo que poseen, otros por lo que dan, sin esperar nada a cambio.